Según su reloj son como 2 o 3 minutos, pero ustedes siempre estén puntuales porque siempre se atrasa. Hasta 5 minutos llega a atrasarse. Y contestarlo y volverlo a enviar. Recuerden que me doy cuenta si copian. Entonces, las preguntas que yo vea que son copiadas son preguntas que no se las voy a tomar en cuenta y van a ser como mal, ¿sí? Profesor, ¿el examen es de opción múltiple o de respuesta abierta? No sé, de ambas, puede ser ambas o puede ser por opción múltiple, es así, o combinadas. Lo que sí te puedo decir que es aleatorio a ustedes, o sea, no todos van a tener el mismo examen. ¿Sí? Entonces, así que bueno, ya han contestado examen en Google, ¿no? Sí, maestra. Entonces es sencillo. Nada más es como contestar una encuesta, un cuestionario y enviarlo, nada más que si tiene límite, porque si no lo envían a tiempo, pues sí les marca aquí en este caso, o si es mucho el tiempo, ya no les permite mandarlo. Si es poquito tiempo, todavía me alcanza a llegar con retardo. Pero si no le da ya chance, ya no me llega a mí. A ustedes les aparece que les llegó, pero a mí no me llega. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que importa es que me llegue a mí el resultado. Por eso sí les pido que pues, se acomoden con el tiempo. El examen no es difícil, hay que ponerse a estudiar sobre todo los microorganismos. Entonces, ¿dudas? De mi parte no, maestra. Ok, bueno. Vamos a continuar. ¿Recuerdan en qué nos quedamos, chavos? Vimos hasta Staphylococcus. Esa creo que esa es la más grande. Sí, esa. Aquí nos quedamos, ¿no? Aquí Sí. continuamos con esto. Ok, chavos. Bueno. Dentro de los grupos de las bacterias que van a estar en los alimentos, en este caso la leche, es la Corynebacterium, que es otro grupo de bacterias. En este caso hablamos de un grupo de bacterias gram positivas diversas. Decimos diversas porque son ya pequeños grupos que van a ser parte. Un grupo grande de bacterias gram positivas, pues van a ser las bacterias lácticas, ¿no? Y ya hablamos. En este caso, pues son pequeños géneros que se encuentran, pero que también llegan a dar un problema en la leche. Bueno, son bacilos finos, con temperaturas de crecimiento de 37 grados. Estas principalmente se van a encontrar en la superficie de la ubre de la vaca. Y bueno, también, por lo tanto, al momento de ordeñar, pues las podemos estar ahí jalando, ¿no? Las podemos obtener. Y bueno, también son parte del problema de la mastitis en la vaca, ¿sí? Por medio de la Corynebacterium bovis. Este microorganismo también va a ser un problema porque también va a causar la difteria, que es por medio de la Corynebacterium dipterae, y puede ser pues a través de alimentos, ¿no? Un alimento que contenga esta bacteria, pues es el problema que le va a dar al consumidor. Entonces es importante pues evitar la presencia de este microorganismo. ¿Y cómo la vamos a evitar? Pues ya saben ustedes, ¿no? Teniendo buen mantenimiento y sobre todo higiene en la ubre, ¿no? Antes de llevar a cabo el ordeñamiento. El otro grupo son las Bebibacterium, que son bastoncitos cortos en forma de cocoides. Este tipo de microorganismos no van a fermentar la lactosa.
Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, Bebibacterium linex, que estas, bueno, van a tener importancia en la industria de los quesos, ya que estas, bueno, van a producir las manchas en la superficie, como pueden ver en la imagen, sobre todo en quesos maduros, esas manchas blancas en condiciones de humedad, y se van a dar ese olor característico. También tenemos, sobre todo en quesos, por ejemplo, este tipo de microorganismo en quesos Limburger, donde va a haber ese crecimiento y va a producir ese color naranja, rojo naranja, y se va a distribuir conforme se lleve a cabo la maduración. Y vemos que, bueno, va a ser ese cambio que pues tal vez pues no sea tan agradable para el consumidor. Otro grupo de bacterias gram positivas que de importancia en la industria de la leche y que va a causar problemas, tenemos a las propiónicas. Estas, bueno, son bacterias pues con pequeños bacilos, pues son inmóviles, son esporágenos, son obviamente catalasa positiva, pueden ser anaerobios o aerotolerantes, o sea, tienen gran capacidad para que el oxígeno no les afecte, ¿sí? Su forma, bueno, es forma de cocoide y a veces se pueden presentar en forma de cadena. Estas, bueno, van a fermentar ácido láctico, van a fermentar carbohidratos, van a fermentar polialcoholes, perdón, y bueno, también produciendo gran cantidad de ácido propiónico, son propiónicas, y produciendo acético y CO2. Normalmente son bacterias que vamos a encontrar en quesos suizos, que también son quesos madurados, como Propionobacterium freuchendechi, que va a fermentar lactatos, va a producir gas, ¿sí? Va a favorecer a la formación de los hoyos característico que tiene el queso, ¿sí? Que también van a contribuir al sabor. Es decir, este tipo de quesos, en el caso de suizos, aquí esta bacteria no va a causar, en este caso, esta especie en específico, no va a causar un deterioro, sino le va a dar un sabor característico, le va a dar una consistencia, una textura, una apariencia al queso, que bueno, que es agradable para el consumidor, la formación de esos hoyos. Sin embargo, bueno, este tipo de quesos, sabemos que son quesos maduros y que su sabor, bueno, para muchos no es tan agradable, o por ejemplo, a mí no me agrada, no hay gente que les gusta mucho, pero su sabor es muy fuerte. Por lo mismo, por la producción de los metabolitos que va a tener. Estas bacterias pues son también productoras de algunos pigmentos, algunas coloraciones que aquí sí va a ser anormal en el queso y eso sí es un deterioro, ¿sí? Pero como les decía, si ustedes se dan cuenta, hay quesos donde había producción de estos hoyos, ¿sí? De estos hoyos, de estas cavidades, que pues era una alteración, era una mala calidad porque no se necesitaban estos orificios. Pero aquí no, aquí es parte de esto. Entonces, por eso, pues normalmente luego el gruyère, todos esos quesos que los relacionamos incluso pues con la luna, ¿no? Por las cavidades que va a tener. Hay otro grupo que también es pequeño, pero que se encuentra como las gram negativas. Tenemos aquí las enterobacterias, ¿sí? Que estos microorganismos pues no nos van a dar tanto beneficio porque sabemos que las enterobacterias pues son bacterias normalmente que vienen de la parte intestinal y por lo tanto van a provenir de las heces fecales. Sin embargo, esto pues ya lo vemos como contaminación al alimento cuando hay presencia de estos microorganismos. Las enterobacterias pues son un poco menos abundantes en la leche, pero sin embargo, bueno, se van a encontrar, ¿no? Sabemos que son bacterias gram negativas, o sea, su color por tinción de gram va a ser color rosita o fuchsia, y bueno, son más frecuentes
que son, porque van a fermentar, pues la lactosa, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Bueno, tiene, ya que, bueno, en la importancia de sanidad o higiénica, pues va a haber especies, en el caso, por ejemplo, Salmonella, Yersinia, Escherichia coli, Shigella, pues sabemos que son problemáticas porque nos van a dar trastornos gastrointestinales producidos por estos microorganismos. En cuestión tecnológica, pues van a competir con algunas bacterias lácticas para fermentar la lactosa y estas pues obviamente son productoras de gas. Compiten, pero no para un bien, porque lo que menos se necesita es tener estos microorganismos en un alimento, ojo, pero si se encuentran, pues son competidoras con las bacterias lácticas. Producen también, bueno, sustancias viscosas y estas, bueno, obviamente dando ese sabor desagradable, lo cual esto conduce a, pues, a una alteración de la leche y sus productos. Las enterobacterias, bueno, son dentro de los productos lácteos, son del grupo o se encuentran dentro del grupo de las coliformes. Estas, bueno, están la Escherichia, está la Enterobacter, está la Klebsiella, está la Citrobacter, ¿sí? Y obviamente en la leche cruda, tenemos Escherichia coli, tenemos Enterobacteria aerógenes, Klebsiella, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Proteus, Serratia, que son de las que pues normalmente la vamos a encontrar y que bueno, son microorganismos que se toman como indicadores de calidad. Y esto, bueno, teniendo la presencia de estos, pues nos dice la calidad de esa leche que tiene y obviamente que tiene que ser pasteurizada, ¿no? Por la presencia de estos microorganismos. Hablamos de cada una de estas, como pues en el caso, por ejemplo, de Escherichia coli. Escherichia coli es un microorganismo que se va a encontrar en las heces fecales, que es bacilo, es un microorganismo que es aislado del tubo intestinal, que viene proveniente de animales de sangre caliente y que se va a encontrar obviamente muy difundida dentro de la naturaleza. Algunas de las especies de esta bacteria o de este género, pues vamos a tener que son potencialmente patógenas, ¿no? Estas microorganismos, una característica que tiene es que, bueno, son un único productor de indol. Dentro de este grupo va a producir esos gases, va a producir ácidos orgánicos, ¿sí? Como ácido láctico, como acético, como succínico. Y bueno, obviamente su pH es menor, por lo tanto, que las bacterias lácticas, o sea, es menos acidificante, vaya. El pH de esta bacteria pues va a estar entre 5 y 5,2, y por lo tanto estos microorganismos pues son inhibidas a pHs bajos. Por eso es que las bacterias lácticas que son probióticas, pues a una de las principales microorganismos, sobre todo patógenos, pues son a las Escherichia coli que inhiben cuando tienen propiedad probiótica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, chavos? Despierten. No, profesora. No, profesora. Acromobacteria. Es otro grupo, otro género, ¿sí? Que son aerobias, saprófitas, tienen actividad enzimática muy limitada. Este grupo tiene también, no fermentan lactosa, no son proteolíticas, ni tampoco son patógenas. Sin embargo, una parte esencial de esta microflora es psicrófila y por lo tanto, si es psicrófila, pues se va a estar o se va a proliferar o se va a conservar en la leche a bajas temperaturas. Dentro de los géneros, dentro más bien de las especies que se van a encontrar dentro de ese grupo, tenemos los alcalígenes, que estos se desarrollan a pHs básicos, como alcalígenes viscosis, que va a producir la viscosidad de la leche, o alcalígenes metaalcalígenes, que va a producir el crecimiento mucoso en la superficie, por ejemplo, del requesón.
Estos microorganismos, pues normalmente se producen o vienen del estiércol, vienen de piensos, vienen del suelo, del agua, del polvo. Es donde se van a encontrar. El otro género va a ser la Florobacterium, que pues es la otra especie donde esta va a producir pigmentos. Estos van a ser variables que vienen de amarillo a naranja y van a ser obviamente coloraciones anormales en los productos y que también, bueno, son especies, son ciclótrofas, ¿no? También pueden estar en temperaturas bajas. La otra, que es también un género muy encontrado y sobre todo en temperaturas de refrigeración, es la Pseudomonas. Estas son bacilos que generalmente sabemos que son inmóviles, son transportadas por aguas no potables, se desarrollan con actividad de agua alta, es decir, actividades de 0.97 a 0.98. Este microorganismo pues juega un papel importante en la conservación de estos productos lácteos, ya que, bueno, además de que se conservan a temperaturas de refrigeración, pues muchas de ellas tienen un gran poder proteolítico y lipolítico en el alimento. Estas enzimas que contienen o que tienen, pues van a resistir temperaturas altas, es decir, arriba de 80 grados, por lo cual después de una pasteurización pueden seguir alterando la leche, ¿no? Entonces sí es de mantenerlas, ¿no?, al margen, porque nos pueden causar muchos problemas en cuanto a la economía, ¿no? Porque si no se hace bien, pues va a dañar muchos lotes del producto. El calor, perdón, las destruye con facilidad, en este caso, a las bacterias, no a sus enzimas. Y su crecimiento, pues obviamente es escaso. Si no se dispone de oxígeno, es resistente a la desecación, es decir, que si la humedad relativa es baja, ella, aunque se desarrolla a actividades de agua altas, pueden estar presentes sin ningún problema y tolerar esas bajas de humedad. Su crecimiento es escaso o no crecen obviamente a temperaturas arriba de 43 grados. Más del 50% de estas bacterias o de esta microbiota es que son gran negativas, se encuentran en la leche cruda, y estas obviamente es el principal género que va a representar a las ciclótrofas. Tienen propiedades dentro de los alimentos de gran importancia, como la capacidad, obviamente, de utilizar compuestos de carbono que no sean carbohidratos. También van a producir diversas sustancias que van a influir en sabores desfavorables, ¿no? También tienen la capacidad de utilizar alimentos nitrogenados sencillos. Entonces, es bastante complicada si hay presencia de que normalmente lo tenemos cuando tenemos muchos de los productos lácteos dentro del refrigerador. Su capacidad para sintetizar sus propios factores de crecimiento o vitaminas, eso hace que pueda sobrevivir y sin tener mucho problema en su crecimiento. También, bueno, tiene tendencia aeróbica, lo cual esto permite que su crecimiento sea más rápido cuando se lleva a cabo productos de oxidación y de mucosidad en la superficie de estos alimentos. Obviamente sabemos que va a crecer a temperaturas bajas, va a producir también pigmentación como Pseudomonas florens, que va a producir esa fluorescencia verdosa, o Pseudomonas nitrificans, que es color negro. Cuando ustedes encuentran en el queso, no sé si han visto cuando de repente encuentran algún queso puntitos negros, pues va a ser porque va a estar la presencia de este microorganismo. Su resistencia a algunos desinfectantes y detergentes pues hace que sea complicado eliminar.
Por eso es bien importante evitar que se encuentre dentro de la refrigeración. Digo, hay sustancias que sí es fácil de eliminarlas, como por ejemplo el fenol al 5%, ¿no? Una solución de fenol al 5% se limpia, pero pues no van a llegar con un fenol al 5% a limpiarlo a su casa, ¿no? Su mamá los va a mandar al carajo porque no va a aguantar el olor. Entonces es importante evitar que haya presencia de esta. El otro género es Bruselas. Este género ya lo hemos hablado, lo hemos platicado. Es un género Cocobacilos. Sabemos que es un género patógeno, sobre todo para animales y hombres. Es una de las bacterias que va a generar esa famosa relación zoonosis entre el hombre y el animal. No van a formar esporas, tampoco van a ser inmóviles. Es una bacteria intracelular facultativa, es decir, se va al torrente sanguíneo, se va a encontrar internamente del sistema. Por eso es difícil a veces de detectar. Entonces hay que hacer bastantes estudios para poder saber que es una de las tantas que se va a encontrar dentro del sistema. Esta bacteria patógena, pues obviamente va a ser la causante de la enfermedad de brucelosis por Brucelas abortus. Y esto, bueno, ocurre en la ingesta de alimentos o de agua que estén contaminados por ganado que haya o que contenga esta bacteria, la Brucelas abortus. Entonces, este microorganismo, pues sí se va a destruir por pasteurización. Entonces, por él también es importante la pasteurización en el caso de la leche o de sus productos para evitar que haya presencia de este microorganismo. La Mycobacterium, que es otra bacteria peligrosa, es otra bacteria que es una bacteria que va a causar la zoonosis. Es un bacilo que va a ser causante de tuberculosis vehiculado por la leche, ya lo hemos dicho al inicio. Son inmóviles, son bacterias conocidas como bacilos ácido alcohol resistentes. Tienen un alto contenido lipídico en su pared celular, hasta un 40%, y obviamente este tipo de bacterias van a presentar un aspecto filamentoso, como afinidades como si fuera un moho, por cómo es. Aquí podemos ver su imagen, cómo se encuentra, cómo es cada una de estos microorganismos, y que es un problema con la Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que va a causar el problema por el ciclo de transmisión de la Mycobacteria bovis entre bovinos y humanos, porque es un ciclo en el cual el grosor de estas flechas es la probabilidad de infección que se adopta en este caso, ¿no? Es decir, de vaca a vaca, o sea, va de animal a animal, porque aquí vayan del grosor, que son las más altas probabilidades, y que ya del animal al humano, ¿sí? Y de humano a humano baja esa probabilidad, sin embargo existe, pero después de humano a animal también baja, pero llega a existir. Por eso es bien importante que la gente que está cercana a los animales debe estar en buenas condiciones también, porque también somos un vehículo de transmisión con los animales. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Sí, profesora. Las levaduras también. Las levaduras son un grupo también importante. Sabemos que las levaduras son organismos unicelulares, ovalados. Estas pues están entre 3 y 5 milímetros de diámetro. Algunas de estos hongos o parásitos, como le llaman, porque muchas veces se les llama hongos o parásitos de animales, crecen. Parásitos porque son hongos porque son un poco más grandes y en su momento los integraron en la clasificación de los mohos. Y parásitos porque
están siempre al lado del moho, las levaduras, las vamos a encontrar. Entonces, van a crecer, van a estar en forma, con mucho dimorfismo de acuerdo a las condiciones ambientales en las que se encuentra este microorganismo. También tienen, pues, obviamente, mucha utilidad dentro de la industria de la biología molecular, ¿sí? Y bueno, sabemos que estas levaduras también se van a encontrar a altas concentraciones de azúcar. Ajá. En la leche cruda suelen encontrarse las levaduras, por ejemplo, cándida, que es un género causante de, pues, las leches espumosas, debido a que fermentan hacen fermentación alcohólica gaseosa. Y también la Torulopsis, que es también causante de fermentación gaseosa y de sabores desagradables, como en el caso de la crema, como en el caso de la cuaja fresca. Sí, también la Turulopsis lacticas, condensi, que va a producir alteraciones desagradables, por ejemplo, en la leche condensada azucarada. Son las que más problema van a dar dentro de la industria de la leche. Tenemos a Candida cremoris, Saccharomyces lactis, Saccharomyces kefir, la Torula kefir, y que son que son de las principales levaduras que se van a encontrar en los granos de kefir, es decir, en los búlgaros de la leche. Recuerden que los granos de kefir son los búlgaros de la leche, para producir obviamente ciertas bebidas lácteas, que van a tener cierto característico sabor ácido alcohólico, y también, bueno, obviamente van a hacer fermentación de la lactosa por estas especies. ¿Dudas hasta aquí? Sí. No, profesora. No, profesora. No. Los mohos, que bueno, caso de los mohos, pues sabemos que son microorganismos eucariotes. Estos van a existir en dos formas morfológicas, como hongos filamentosos o como unicelulares, que les digo que aquí se encuentran o están dentro de las levaduras. Los hongos filamentosos, que son los que vamos a hablar ahorita, son los de crecimiento de hifas, ¿no? Y estas, bueno, van a alternar sus dos morfologías de acuerdo a las condiciones fisiológicas en las cuales se van a encontrar. Estos, obviamente, los hongos filamentosos consisten por medio de las hifas, que se van a encontrar formando las estructuras estas ramificadas, como lo podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Medio de estas hifas son estas ramitas, ¿no?, que se forman aquí dentro de, estas son ya las esporas, ¿no? Y esas son las hifas. Y bueno, todas estas rodeadas de un micelio, las hifas formando ese micelio, y todas estas masas de micelio pues van a tener esa apariencia fibrosa de algodón. No todos los hongos pues van a tener esta forma. Recuerden que va a depender el hongo en que vaya a tener esto, porque muchos no van a tener esas hifas, ¿no? No, en este caso, pues no van a tener mucha importancia, más bien no tienen importancia en la leche líquida. El penicillium, por ejemplo, se utiliza para, pues, el afinado de los quesos. Por ejemplo, el penicillium roqueforti, para lo que les decía, ¿no? El penicillium roqueforti, que es para hacer el queso, Roquefort. O el penicillium camemberti, que es para el queso camembert. O el penicillium candidum, ¿sí? Entonces, va a depender del microorganismo a lo que se le dé. Y no a todos, obviamente, pues le es agradable por lo que se produce, ¿no? Y bueno, las especies más usadas dentro de los quesos, pues vamos a tener a Penicillium candidum, Penicillium camemberti, ¿sí? Y Penicillium roqueforti, ¿sí? Son las tres especies de penicillium más importantes que se van a utilizar dentro de la industria. Tenemos otro como el Geotrichum candidum, que bueno, es un hongo que se va a encontrar en las cuajas frescas, y pues se controla su crecimiento a través del salado,
¿Sí? Se me pone la carne en el pueblo chino. No, nada más unen las cosas, sí, pero no te disculpes, yo sé que tienes muchas. El otro grupo importante que aunque pues sabemos que pues no es tanto un microorganismo, pero es de gran importancia dentro de los alimentos, porque son parte del problema, muchos de los problemas que se pueden causar dentro de la industria. Tenemos a los virus. El virus, aquí en la leche, pues se puede contaminar, en este caso con virus causantes de por ejemplo, fiebre aftosa o la estomatitis vesicular, que viene, por ejemplo, del animal. La fiebre aftosa y la estomatitis vesicular, pues es dada al animal. Entonces hay que evitar que si un animal va a obtener alguno de estos problemas de enfermedad, pues hay que sacrificar, porque ya no podría arrastrar esos virus, los puede arrastrar pues al alimento, en este caso a la leche. Entonces, bueno, pues no es conveniente consumirlo. Los más importantes dentro de la industria láctea, pues tenemos a los bacteriófagos virus, que estos van a infectar a la bacteria. Lo que hacen estos virus, llegan, y se ve aquí en la imagen, cualquiera de estos dos, llegan, infectan a la bacteria, o sea, desatan ese material genético, produciendo esa muerte, por lo cual, bueno, pueden afectar a los derivados lácteos, porque, bueno, se quedan todos esos residuos, ya que todos estos van a causar rompimiento de los cultivos añadidos para llevar a cabo cierta producción de sabor y aroma. Por eso es la forma en cómo van a dañar a la industria de los alimentos a través de los microorganismos. ¿Sí? Entonces es importante. Ahora, dentro de las principales, dentro de los principales virus en la industria de la microbiología de alimentos, pues tenemos al rotavirus, tenemos al hepatitis A, hepatitis B. Son virus que nos van a causar mucho problema y que, bueno, es importante evitar también que vengan como microorganismos, como entes patógenos, como agentes patógenos. Ok. En general, en términos generales, terminamos toda la parte de los microorganismos principales dentro de la industria de la leche. Ahora vamos a hablar de las alteraciones que vamos a encontrarnos y quiénes van a provocar esas alteraciones. El agriado o la formación de ácido, que es una de las tantas alteraciones, es cuando la leche se agria y suele considerarse una leche alterada. ¿Por qué? Porque, bueno, se lleva a cabo por la formación de ácido y se empieza a manifestar, o se da cuenta uno, porque se empieza a obtener un olor agrio y una coagulación, liberando obviamente el suero de esa leche, es decir, rompiendo la emulsión. Rompiendo la emulsión y se suelta el suero, que es la parte hídrica, ¿sí? Podemos ver, y que toda la caseína, o sea, todo lo que es la proteína es la que se va a cuajar, es la que se va a coagular y empieza a romperse. Y esa es una alteración para la industria de la leche. En la fermentación láctica o el agregado en la leche cruda a temperatura se puede dar entre temperaturas de 10 y 37 grados. ¿Qué microorganismos la van a causar? Tenemos microorganismos de Streptococcus lactis, que va a estar ayudado por coliformes, por micrococos, por lactobacilos, por enterococos. Claro. Entonces, son los géneros que principalmente van a estar dentro de esta. ¿Para qué? Pues para causar este problema. Y es una alteración. Sabemos que las bacterias lácticas son causantes de la fermentación dentro de esta industria.
Pero las bacterias lácticas ya habíamos comentado que estas pueden ser tanto homofermentativas como heterofermentativas. Las homofermentativas, es decir, pueden exclusivamente producir o su producto mayoritario como metabolito va a ser el ácido láctico. Y bueno, ya el resto van a ser mínimas cantidades de otras sustancias. Y lo podemos ver aquí, por vía de la glucosa. Y en el caso de las heterofermentativas, además de producir ácido láctico, que va a seguir siendo su producto mayoritario, pero que también ya va a tener otros productos volátiles en cantidades considerables. Es decir, aquí puede producir un 46% de ácido láctico y el resto de estos productos. Es decir, el 54% de otros productos. Y aquí puede ser un 94% y el 6% de otras sustancias. Entonces, eso es homofermentativo y eso es heterofermentativo. ¿Qué otros productos? Pues están las bacteriocinas, los peróxidos, el diacetilo, el acetil, está alcohol, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a haber una infinidad de productos que se pueden producir aquí. La lactosa, que es obviamente el carbohidrato que es el que se va a llevar a cabo para la fermentación, que es el compuesto energético, y que a través de esta, pues es como vamos a obtener la producción de ácidos orgánicos, y obviamente, si hay una gran cantidad de esta, por lo tanto, obviamente va a empezar una coagulación en la leche. Sabiendo que la lactosa es dos monosacáridos, es un disacárido formado por la glucosa y la galactosa. Los productos de la fermentación o las fermentaciones que se van a obtener a través de la lactosa, lo podemos ver en esta tabla que está muy bien, muy claro. Si estamos hablando, esta columna habla de los microorganismos. Aquí de cada uno de los productos, aquí el porcentaje en peso de azúcar fermentado, que en este caso, pues sabemos que es la lactosa. Y aquí, por ejemplo, empezamos con las reinas de la fermentación de la lactosa, que son las bacterias lácticas. Sus dos clasificaciones como homo y hetero, y entonces aquí se dan cuenta que la producción de ácido láctico en homo es 96 y de hetero es 40. O sea, sigue siendo, aunque sea heterofermentativa, sigue siendo alto. Pero que en ácido láctico, como homofermentativas, su mayor producto es ácido láctico. El resto, pues, puede estar dividido en cualquiera de estos en trazas. Pero en la heterofermentativa tenemos un 40%, pero entonces aquí aparece un 5% de acético, aparece un 19% de CO2, aparece un 18% de etanol, aparece un 18% de glicerol, etcétera, etcétera. ¿De qué depende esto? Pues depende de la especie, ¿no? Del género dentro de estas. Pero eso es lo que es una heterofermentativa. En el caso de las enterobacterias, tenemos la Escherichia coli y la cloaca. Esta, tenemos las dos formas de fermentar. Sabemos que la Escherichia coli también va a fermentar la lactosa. Pero vean, o sea, sí es considerable su fermentación, aunque no llega a que si se enfrenta a una homofermentativa, pues no le llega ni a los pies. Pero entonces también, la Escherichia coli también va a fermentar, va a formar ácido acético, succínico, fórmico, CO2, hidrógeno, etanol, etc. Y bueno, tenemos a las propiónicas. En el caso que es la Propionobacterium arabinosus, tenemos la formación de acético, obviamente propiónico, que es su producto mayoritario, succínico y CO2. Las butíricas, como Clostridium butyricum, tenemos acético, butyricum y CO2. Y algunas levaduras, como en el caso de la formación, las levaduras, recuerden que fermentan fermentación alcohólica a través de ¿qué? ¿De las glucosas? De la glucosa.
en este caso, ¿no? ¿Y de dónde va a venir la glucosa? Pues del monosacárido que forma la lactosa, ¿sí? La acidificación de esto se lleva a cabo pues a una temperatura media, una temperatura ambiente. Obviamente se lleva a cabo por fermentación ácida de la lactosa, que es la alteración más rápida que se manifiesta sobre todo en los productos lácteos, como en la leche, en la crema, en el queso fresco y en el lactosuero. O las bacterias lácticas, que son las más acidificantes, aunque la Escherichia coli no se queda atrás, porque como ustedes se dan cuenta, también produce un buen porcentaje de ácido láctico. Hablando de, incluso produce más ácido láctico que las mismas heterofermentativas. Algunos microorganismos esporulados, como por ejemplo bacilos, en este caso bacilos del género Bacillus, van a coagular la leche con baja acidificación. Pero aquí, más que por acidificación, va a ser por acción de la proteasa, es decir, a través de la proteína, porque estas, después de que degrada la lactosa, van a producir una mezcla de diferentes ácidos por la enzima que tienen, porque se van con la proteína. Recuerden que la proteína está formada por aminoácidos y esos aminoácidos tienen una cadena carbonada y un grupo amino. Un grupo amino y un grupo carboxílico. ¿Sí? Ejemplos, tenemos a Bacillus coagulans, que es una especie que va a tener una temperatura óptima de 45 y obviamente es una de las especies importantes, ya que, bueno, va a atacar a leches concentradas debido a que, bueno, es aerobio facultativo. Y esta desarrolla muy poco, se puede desarrollar muy poco oxígeno, lo cual en un mal esterilizado puede haber presencia de este microorganismo. La otra es Bacilo calidactis, o en este caso Bacillus lactis acidophilus, que se va a encontrar en leche pasteurizada debido a que es un termófilo, a que pues su temperatura es de 60 grados y obviamente este es un microorganismo que no se va a desarrollar por debajo de 40, por eso es que es peligroso, porque se puede encontrar en leches que ya se puedan estar pasteurizadas. Aquí las principales rutas de fermentación sabemos que es a través del azúcar. Y esta obviamente cogiendo la vía de la glucólisis para poder llegar al piruvato y de ahí llevar a cabo la fermentación. Dentro de la fermentación va a depender de qué género, en qué género esté presente, porque recuerden que no todos van a fermentar todos los azúcares. Entonces, de qué género esté presente es lo que van a fermentar y por lo tanto es lo que se va a producir. En este caso sabemos que en la fermentación se puede llevar a cabo Escherichia coli, Enterobacter, Lactobacillus, Saccharomyces, Propionobacterium, Clostridium, y que dependiendo cada una de estas son los metabolitos que vamos a obtener, como por ejemplo en el caso de Escherichia coli, ya lo habíamos comentado, etanol, lactato, acetato, butirato, CO2, hidrógeno y formol. O sea, estamos hablando de una fermentación, de una mezcla de ácidos. Pero si hablamos de Enterobacter, estamos hablando que esta se lleva a cabo una fermentación alcohólica, pero que también forma ácidos como formato y lactato, que forma CO2 y que forma hidrógeno. Entonces, esta enterobacteria va a llevar a cabo una fermentación butanodiol. En el caso del lactobacillus, obviamente, pues es el lactato y es una fermentación láctica. En el caso de Saccharomyces es etanol y CO2 y es una fermentación alcohólica. En el caso de Propionobacterium es propianato, CO2, acetato e hidrógeno
y va a ser una fermentación de ácido propiónico. En el caso del Clostridium es una fermentación butírica porque su producto mayoritario es butirato, obviamente alcohol, butanol, isopropanol, acetato y dióxido de carbono. Son las diferentes fermentaciones que se pueden llevar a cabo y que van a causar muchos problemas adelante para algunos alimentos, en el caso de la leche. Tenemos las levaduras de la lactosa. Estas obviamente son levaduras que van a tolerar acidez elevada, con temperatura óptima arriba de los 30. Producen también poco alcohol, son más activas, por ejemplo, en la crema y en quesos frescos. Van a producir CO2 y olor característico de las levaduras, o sea, son desagradables. La otra son bacterias coliformes, que son el gas que estas producen en la mezcla, en este caso CO2 con hidrógeno, dan olor desagradable y en ocasiones pues también van a producir sustancias viscosas que bueno, que también pues no son agradables. Clostridium se desarrolla en la leche cuando las bacterias acidificantes se han destruido por el calentamiento y estas continúan, van a estar en un medio obviamente exento de aire, es decir, anaeróbicamente estricto, produciendo obviamente oxígeno e hidrógeno, lo que eso hace que pues se hinche la lata, como pueden ver en la imagen, y que bueno, también algunas veces producen metano, y obviamente hay que tener mucho cuidado cuando se lleva a cabo una mala esterilización, porque se da mucho en las leches esterilizadas, en las leches evaporadas, en algunos quesos fundidos y algunas pastas de Gruyère. La fermentación viscosa, aquí, bueno, existen microorganismos para desarrollar ciertas características que nos puedan dar en un alimento que queremos, que sea agradable. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de gomas a través de polisacáridos, de galactanos y algunas, pues, por ejemplo, mucinas como la glucidonitrogenadas, para darnos esa consistencia, por ejemplo, en la crema o en el yogur, dando obviamente esto una característica beneficiosa para producir un producto. Y aquí hablamos de cultivos que iniciadores, porque ya los conocemos, sí, porque son cultivos que ya saben qué cantidad vamos a producir de cada uno de estos compuestos para darnos una consistencia así. Pero también, pues puede ser, hay bacterias que pueden ser perjudiciales, pues en la leche de consumo, por medio de la viscosidad, y obviamente también en el yogur y en las cremas. Todos estos microorganismos que son inofensivos, pues se pueden eliminar sin ningún problema a través de la pasteurización. Esta producción viscosa, que se da en medio neutro o ligeramente ácido, esta pues se da principalmente en leches crudas. ¿Y qué microorganismos van a ser causantes o nos van a dar esto? Pues tenemos alcalígenes viscosos, que es un aerobio con temperaturas entre 10 y 37. Tenemos Aerobacter aurógenes y Staphylococcus cremoris viscosi. Y la producción viscosa en medio ácido, que se da pues en leche cruda por microorganismos causantes como Streptococcus, Lactis, Bar hollandicus, Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus. Y algunas, pues de estas, está causada por coliformes, que sabemos que son también productoras de ácido láctico, que da Enterobacter cloaca, Enterobacter aerógenos, Escherichia coli, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum,
y Lactobacillus bulgaricus. Sí, no, tampoco. Es reciente esto. Aquí, bueno, en el caso de las proteínas, bueno, sabemos que las proteínas se van a descomponer para llevar a cabo la coagulación a través de la coagulación enzimática por la formación de, pues, varias sustancias fijas en los gases. Y estas, pues, es más rápida, obviamente, hablando en medio neutro y alcalino. Aunque, bueno, pueden producirse en un medio ácido. Este proceso, pues sabemos que se llama proteólisis. La proteólisis, ¿qué va a ser? Obviamente, la hidrólisis de las proteínas lácticas por acción antimicrobiana, acompañada con un sabor amargo ocasionado por algunos polipéptidos. Es decir, hay rompimiento de esa proteína, hay hidrólisis de esa proteína a través de las bacterias lácticas. Estas alteraciones que son producidas por microorganismos proteolíticos, pues son normalmente especies de los géneros Micrococos, Pseudomonas, Proteus y Flavobacterium. Estas, pues dentro de esta, o sea, lo que quiero decir aquí es que la coagulación no nada más se puede llevar en condiciones ácidas a través del carbohidrato, sino también a través de las proteínas, por la proteólisis en condiciones, en medios neutros alcalinos. O sea, son diferentes, pero que van también a causar esa coagulación. La alteración producidas por estos microorganismos, tenemos proteólisis ácidas, en la cual, bueno, se tiene un lugar simultáneo con la proteólisis y la producción de ácido, es decir, aquí hay una competencia entre esa coagulación, o la proteólisis ácida mínima, e incluso son casi con alcalinidad, ¿sí? Es decir, que es muy ligera esa acidez y que se puede llevar a cabo también esa coagulación. La proteólisis de la leche cortada, que son producidas obviamente por enzimas bacterianas de tipo como la renina, que en una etapa inicial, está en la etapa inicial de la proteólisis. Y la proteólisis lenta, por endoenzimas que son liberadas por bacterias, de autólisis por proteinasas termoestables, es decir, ¿quién puede dar esta proteólisis? Únicamente Pseudomonas florensis. No, todavía no. La coagulación sin acidificación y proteólisis, esta, bueno, obviamente es la descomposición proteolítica que va parecida a una coagulación por bacterias. Y esta, pues, se produce a través de enzimas como la quimiotripsina. Esta, bueno, hace que se lleve a cabo esa coagulación, que pues se encuentre en un medio neutro o ligeramente ácido y que se lleva a cabo a temperaturas entre 10 y 15 grados. Ejemplos, ¿quién pueda tener estas enzimas? Tenemos a bacilos. Bacilos se presenta en productos calentados, en la leche, en las cremas pasteurizadas, y son altamente proteolíticos porque poseen la lectinasas que van a disgregar los coágulos grasos, dando ese efecto de crema cortada. Es como romper esa emulsión de la crema que está hecha de la grasa y que va a formar esa alteración. ¿Qué especies son de las principales que va a causar este problema? Tenemos a Bacillus cereus y a Bacillus subtilis. Tenemos bacterias no esporuladas como coagulación incompleta. Las más importantes de la proteólisis tenemos a Proteus, tenemos a Pseudomonas y tenemos a Serratia. Pero también hay la que también participa mucho para la coagulación ácida, tenemos a Streptococcus liquefaciens,
que bueno, va a coagular a la leche a través de acidificación. Entonces estamos viendo como que tres casos de las diferentes formas de cómo se va a coagular la leche. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, maestra. No, profesora. No. Los lípidos, que es la otra molécula importante, tenemos que, bueno, estos son hidrolizadas por obviamente también enzimas llamadas lipasas microbianas, que está a través de la oxidación, ¿no?, de los ácidos grasos no saturados, es decir, es la forma en cómo se descompone la grasa por oxidación. ¿Y eso cómo le llamamos? Cuando se oxida una grasa, ¿cómo se le llama? ¿Reacción de Maillard? No. Es la acción que se tiene de la beta oxidación. ¿Cómo? Cuando se tiene la beta oxidación. No. Cuando se descompone algo, ¿qué ustedes qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Huele agrio? En la grasa, en cuanto a la grasa. Cuando se arrancia, ¿no? Sí, es rancidez, porque se lleva a cabo a través, la grasa se oxida, se descompone por la presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí es importante la parte de la oxidación de estos. Esto, obviamente, sabemos que la grasa en la leche se encuentra a través de glóbulos grasos y obviamente esta, ya lo habíamos dicho anteriormente, está constituida un 98% de triglicéridos. Y que bueno, la mitad del aporte energético va a dar o va a proporcionar esa mitad del aporte energético que va a tener la leche. Esta obviamente está compuesta por un 65% de ácidos grasos saturados y un 35% de ácidos grasos insaturados. La proporción de estos ácidos grasos poliinsaturados, en el caso de este, es muy pequeña. Por eso solo se marcan los in y los saturados. ¿Sí? Entonces, ¿qué microorganismos o qué especies van a causar problema? Pues tenemos micrococos, género del micrococos, pseudomonas, proteus, alcalígenes, bacilos, clostridium y algunos que producen lipasas termoestables como pseudomonas fragi y Staphylococcus aureus. No, claro que no. Ahorita lo vamos a hacer esta semana. La lipólisis, que es el rompimiento de los triglicéridos por acción de la enzima, es decir, se rompe ese triglicérido. Recuerden que el triglicérido está formado ¿de qué? Enlaces carbono-hidrógeno. Enlaces, pero Carbono-carbono. Que es una molécula de un glicerol, o sea, con cadenas largas, ¿no? Por eso es de triglicérido. ¿Sí? Y entonces, que esta... La lipasa es romperlos, ¿no? Romper esas moléculas. ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, tenemos para llevar a cabo este rompimiento o esta lipólisis, bueno, hay tres diferentes maneras de cómo se lleva a cabo. Una, por contaminación de la leche por bacterias psicrótrofas. Es decir, la secreción de la lipasa de la bacteria, que está obtenida a través de estos microorganismos psicrótrofos, se lleva a cabo esa secreción de esas lipasas, llega estos son los glóbulos de la grasa o los triglicéridos, donde va a actuar las enzimas y se va a llamar esto lipólisis microbiana. La otra forma es a través de las enzimas. Recuerden que en la ubre vamos a tener la síntesis de triglicéridos y enzimas. Las enzimas que van a estar presentes en los glóbulos de grasa y esos, pues obviamente se le va a llamar lipólisis espontánea. Y la otra forma de cómo se va a llevar esa lipólisis es la activación térmica y mecánica. Es decir, tenemos el glóbulo de grasa y cuando hay esa activación por medio de un mecanismo térmico o rompimiento mecánico, se lleva a cabo esa lipólisis, es decir, esa inducción. Cuando ustedes
hacen una emulsión, una característica de una emulsión, ¿cuál es, chicos? ¿De cómo se lleva a cabo una emulsión? Cuando se combinan dos sustancias imisibles. Imisibles, ajá, y tenemos grasa y agua. Siempre va a ser así. Y lo que queremos en una emulsión, sabemos que nunca se van a mezclar. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué va a hacer el agua? Va a atrapar esas moléculas de agua, para que esas moléculas, de grasa, para hidratarlas y formar esa emulsión. Es decir, haz de cuenta, yo tengo mis moléculas de grasa y yo quiero hacer esa emulsión con agua y el agua está formada así, vamos a suponer. Entonces, estas van a solvatar estas moléculas de grasa y estas moléculas de grasa van a quedar así, rodeadas de agua ya solvatadas. Eso es cuando formamos una emulsión. Ajá. Pero cuando nosotros a esa emulsión le metemos temperatura, pues la disgregamos, la rompemos esa emulsión, decimos rompemos. Entonces, con que haya una abertura de esto, se empieza a disgregar y se empiezan a separar ya las dos fases. Ya no se va a hacer una sola fase, sino se va a separar ya el agua y el aceite, se rompe. O cuando metemos algo mecánico, es decir, cuando hacemos algo como si normalmente a veces una emulsión, por ejemplo, la mayonesa es una emulsión y la hacen a través de qué, con huevo y qué más. Y grasa, ¿no? Aceite. ¿Y qué hacen cuando se rompe esa mayonesa, esa emulsión? O cuando hacen, por ejemplo, un aderezo, de alguna manera. ¿Qué pasa cuando el aderezo, cuando se rompe? Se ve cómo se separa y cómo se va a ir el aceite, se va viendo ya separado de esa mezcla que ustedes trataron de hacer. Esa emulsión ya está rota, ya se rompió. Pero puede ser mecánica. ¿Cómo lo hacemos a veces? Pues con la licuadora, con instrumentos mecánicos. Esto pasa aquí. Esa es la otra forma de cómo llevar a cabo una lipólisis inducida, a través de temperatura o de trabajo mecánico. Aquí, pues a través de enzimas que se van a encontrar dentro de la ubre y aquí a través de contaminación. Son las tres formas en las cuales puede encontrarse esa lipólisis. La producción de malos olores y sabores, que es otra alteración, es a través de la rancidez, que es una alteración producida por lipasas. Estas van a alterar derivados como la crema, como la leche, como la mantequilla. ¿Por qué? Porque esos productos están hechos a través de grasa. Entonces, muchos de ellos van a ser emulsiones. Si hay estas lipasas, estas enzimas, dadas por microorganismos, o sea, por contaminación de microorganismos en estos productos, se va a llevar a cabo ese rompimiento y le vamos a llamar rancidez. Y entonces nos va a dar olores o sabores pues desagradables que no nos gustan. ¿Qué microorganismos van a provocar este problema? Pseudomonas, grupo de pseudomonas. ¿Como quién? Pseudomonas florens o pseudomonas frae. ¿Qué otro grupo? Acromobacter. ¿Cuál? Acromobacter lipolítico, así como algunos mohos que puedan estar presentes. Sabores diversos, pues tenemos que los puede provocar un sabor a malta, un sabor amargo, un sabor a papa, un sabor a sucio, a frutales, a butírico, etcétera, etcétera. ¿Esto de qué depende? Pues va a depender de qué microorganismo es el que va a estar presente. Por ejemplo, si estamos hablando de un olor o sabor agrio, pues estamos hablando de Streptococcus lactis, o aromático de Leuconostoc, o penetrante estamos hablando de coliformes. Sabores amargos, pues dada por Clostridium, y mohosos por la protólisis o lipólisis de la fermentación, obviamente, de la lactosa. Y acaramelado tenemos también algunos lactobacillus
lácteos, y así cada uno de estos pues va a producir ciertos sabores, pero va a depender del microorganismo. La producción de color, pues igual lo va a emitir según el microorganismo que pueda estar presente o contaminando ese alimento, como pseudomonas cianógenes, pseudomonas sinancianes, actinomicetos, ¿sí? Que nos va a dar ese color azul, como podemos ver aquí en la caja o como podemos ver la leche, si puede estar presente este microorganismo. O pseudomonas sinajanta o Flavobacterium, que va a dar un color amarillo, o la Serratia marcenses, que va a dar el color rojo, y así cada una de ellas va a emitir un color según el microorganismo al cual esté contaminando al alimento. Ejemplos de diferentes alteraciones, por ejemplo, en leche pasteurizada va a depender aquí de la cantidad de bacterias termodúricas, va a depender de la cantidad de bacterias recontaminantes, de las enzimas microbianas que van a estar presentes porque fueron resistentes al tratamiento térmico o a temperaturas de almacenamiento. Por ejemplo, en leches condensadas tenemos que si no hay un buen sellado, pues va a haber obviamente producción de levaduras como Torula lactis y el espesamiento que va a estar dado por Micrococcus y algunas de colonias de mohos como Aspergillus y Penicillium. Sí, son las clases de problemas que pueden darse en la leche. La otra parte preocupante en la microbiología de la leche tenemos a los patógenos, ¿no? Que tenemos, esto se van a dividir de alguna manera en dos, los patógenos y los patógenos de alta peligrosidad. Dentro de los patógenos tenemos a Bacillus cereus, tenemos a Clostridium perfringens, Salmonella, Shigella, coliformes, Pseudomonas y Corynebacterium. Pero los patógenos de alta peligrosidad, pues ya estamos aquí como con Coxiella burnetii, tenemos a Mycobacterium bovis, Brucellas abortus, Escherichia coli 157H7, Pseudomonas aeuginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalis tipo B. Estamos hablando de unos cuantos aquí. Y vamos a ir un poco más rápido porque de aquí, pues algunas ya las hemos mencionado. Bruselas ya habíamos dicho que es un microorganismo patógeno, altamente patógeno, va a infectar al ganado, como cabras, como bovinos, como porcinos, etcétera, como bovinos también. Y pues provocando una enfermedad al consumidor llamada brucelosis. Esta obviamente se contrae a través del consumo de la leche cruda. Si nosotros consumimos leche cruda, es decir, leche, ¿cómo dijimos que se llamaba? Ay, se me fue. ¿Bronca? Bronca, en efecto. O si comemos algún producto hecho con leche bronca que no fue pasteurizado, también. Pero también, bueno, sabemos que también se da por simple contacto con los animales, y eso ya también lo platicamos. Es una enfermedad que puede ser una enfermedad crónica porque no se detecta tan fácilmente porque es una enfermedad que se va al torrente sanguíneo dentro, es interna. Entonces, si no se detecta a tiempo y si no van con alguien que ha trabajado o que ha detectado este tipo de enfermedad, que ya tenga la experiencia, va a ser muy difícil que la detecte y se pueda hacer una enfermedad crónica, lo cual pues puede durar años. Cualquiera de estos tres tipos de brucelas, de especie de brucelas, la puede provocar, como Brucellas melitensis, Brucellas abortus y Brucellas suis. Estas pues son de las principales especies provocadoras de este problema. También obviamente este tipo de bacterias tiene la capacidad de sobrevivir dentro de la célula, por eso son interinas y esto pues las hace como tanto fagocíticas como no fagocíticas. La cantidad de leche infectada por brucelas que llega a la industria lechera puede ser mayor que las contaminadas por Mycobacterium tuberculosis. Entonces es un porcentaje bastante elevado si no se maneja bien. Esta enfermedad pues causa síntomas
muy similares a los de la gripa, incluyendo fiebre, sudores, dolores de cabeza, dolor de espalda, debilidad física, etcétera, etcétera. Y les digo, si no se van con la persona adecuada para que los revise, se les puede hacer crónica y dura años. Y Campylobacter. Campylobacter es otro género bastante importante y tenemos que es, su forma es campilo curvado, y bacter en forma de varilla curvada. Es bacillus gram negativo en forma de espiral, son microaerófilos, tienen flagelo polar y se ve en la figura. Crecen con mayor facilidad a 42 grados y bueno, obviamente van a ser causante de gastritis. Aquí me voy un poco más rápido porque recuerden que van a hablar ustedes del tema de las ETAs y pues van a venir todos estos microorganismos. La principal especie va a ser Campylobacter jejuni, que esta obviamente se encuentra en el tracto gastrointestinal. Se va a encontrar también en la ubre, se encuentra en las heces de ganado, en las aves de corral, en las silvestres, en los cerdos, en los bovinos, en los perros, en los gatos, en los conejos y también obviamente pues se vienen o pueden encontrarse en las fuentes de agua contaminada. Estas, bueno, en el hombre pues la transmisión es muy indirecta porque el consumo es poco en los alimentos. Principalmente puede encontrarse en el pollo, la leche o en el agua contaminada. Y obviamente esta pues se encuentra más frecuente en los meses cálidos, es decir, en esta época. Y aquí podemos ver el ciclo, ¿no? Si esta gallina, toma agua y esta agua contiene la bacteria Campylobacter y que esta bacteria también el agua, por ejemplo, bueno, vamos con la gallina. Toma agua de aquí y esta persona consume a esta gallina que ya contrajo este Campylobacter, que lo contrajo a través de esta agua contaminada, pues va a llegar al hombre. O que esta persona pueda comer o tomar agua contaminada. Entonces, por dos vías, por agua contaminada o por pollo puede llegar al humano. En el caso del bovino, el bovino igual, toma agua contaminada, llega la bacteria, esa bacteria se va, porque recuerden que la bacteria que son interinas llegan a la leche, porque están en el sistema, en el torrente sanguíneo. Recuerden que la leche viene de la parte interior, entonces es importante que lo que consume el animal es lo que va a tener, lo que contenga el animal es lo que va a tener esta leche. Entonces, lo que es la difteria, lo que es la tuberculosis y lo que es en este caso Campylobacter, si contiene esa bacteria, pues obviamente va a salir aquí en la leche. Obviamente el hombre a través de la leche también la va a obtener. Es la forma en cómo va a causar este problema o cómo es la patogenia. La patogenia de este microorganismo es es un bacilo que entra al organismo o al ingerir el alimento o el agua contaminada, esta llega al intestino delgado, se multiplica y se va a invadir todo el epitelio. Ya que se invade ese epitelio, la superficie o sea mucosa va a empezar a formarse úlceras, van a empezar a formarse de hematosa y va a empezar a dar hemorragias. Esto obviamente implica que va a haber infiltración en las laminillas propias de los neutrófilos y los eosinófilos, que son parte del torrente sanguíneo y son la forma en cómo van a poderla detectar de alguna manera. Pero si ustedes ven el recuadro, aquí aparentemente toda está sana y aquí ya se ve cómo ya se lleva a cabo una inflamación. Entonces es importante pues tener mucho cuidado, sobre todo con ese tipo de bacterias, que no hay infecciones muy comunes. Recuerden que cuando nos enfermamos de unas salmonelosis o cosas así, pues son comunes, pero hay enfermedades como la E. coli 57, como de la Campylobacter, como la difteria, como la brucelosis, que no son enfermedades muy comunes, por eso es que luego son difíciles o por medio de la leptospira, que es otra bacteria que es un problema. Entonces, son muy problemáticas porque como no son muy comunes, no hay mucha gente experta en esto. Entonces,
tienen que tratarlas, incluso pueden llegar hasta laboratorios con gente que trabaja con microorganismos patógenos para poder detectarlas, ¿sí? Porque a veces los mismos doctores o infectólogos les es muy complicado. La Shigella, que esta, pues no sabemos que es un coliforme que va a estar presente, nos puede causar un problema también llamada shigellosis o desinteria bacilar. Esta a través de Shigella desinterae, que bueno, esta va a contaminar a la leche a través de las manos del operador. O sea, es la forma en cómo va a llegar la leche. Bueno, o bien de las heces que pueden ser transportadas por agua o por moscas. O sea, a la leche, yo tengo aquí la leche. ¿Y cómo va a llegar la leche aquí, estos microorganismos? Pues a través de las manos del operador. Ajá, por la ordeña. O a través de agua o a través de las mosquitas estas, ¿no? ¿Por qué? Porque las moscas, pues obviamente se van a parar en las heces, se van a parar por donde sea y luego llegan y tocan el alimento y pues ahí ya inoculó. ¿Sí? Entonces es bien importante evitar todas estas vías o todos estos vectores, ¿sí? Para que llegue al alimento este microorganismo. Salmonella, que es otro grupo de bacterias que, bueno, nos dan los problemas que normalmente conocemos a veces de diarreas. Salmonella, que viene del género que es finalmente enterobacterias, es patógena, es aerobia, no va a formar esporas, son resistentes a la congelación y a la deshidratación, son muy sensibles al calor, por lo que el proceso de pasteurización pues las va a destruir sin problema. Obviamente son microorganismos que van a habitar en el tracto gastrointestinal del humano y también van a estar en algunos animales enfermos, sanos, incluso en animales que ya tuvieron el problema, que ya están sanos, después de meses también pueden ser portadores de la enfermedad, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho ojo. O sea, el hecho de que te dé un problema y digas, yo ya estoy bien, hay que esperar un periodo para que ya estar seguros que no vas a ser un problema y que puedas infectar a otros. Reservorio de esta bacteria, pues sabemos que van a estar presentes en campos abandonados porque va a haber estiércol fresco, en animales infectados, con rociados efluentes de desechos de animales, ¿sí? En aguas, en pozos sin tratamientos de otros recursos, es decir, todo lo que tenga que ver con todo lo que es los sembradíos, puede estar presente esta bacteria, ya que viene de las heces fecales. En agua contaminada, que sería la más frecuente, la salmonela, bueno, en productos lácteos, se debe principalmente por la contaminación a través de la leche cruda, que es como va a llegar. La fiebre Q, que este es un problema que también se va a dar, que va a estar dado a través de Coxiella burnetii, que va a pasar por la leche cruda a productos lácteos, si no se efectúa una buena pasteurización, ¿sí? Entonces, esta bacteria, esta especie, pues es resistente al calor, lo cual puede sobrevivir en temperaturas incluso de pasteurización. Estas obviamente se van a encontrar en vacas, cabras, ovejas y obviamente es una bacteria que se va a eliminar en la leche, en la orina y en las heces. Por eso es bien importante que no se encuentre este microorganismo en este tipo de especies. Es una enfermedad que se va a caracterizar por una aparición repentina de una fiebre alta, ¿sí? Como lo dice fiebre Q, va a ser muy alta, dolores de cabeza intensos, náuseas, vómitos, diarreas, dolores abdominales, etc. También, bueno, una causa de contraer esta enfermedad, pues es la ingestión, obviamente, de leche cruda contaminada por esta. Estafilococos, que es otro microorganismo patógeno, provoca obviamente la gastroenteritis enterotóxica estafilococa, que está dada a través de enterotoxinas que son termoestables y los estafilococos que van a producir mucha frecuencia, sobre todo en operarios aparentemente sanos y en ganado lechero, es decir,
que les dio la enfermedad y que ya están sanos, o incluso que se ven que los animales están sanos y que tienen la bacteria, ¿eh? Por eso se llaman aparentemente sanos. Esta bacteria pues es termorresistente en el caso de la toxina y pues obviamente tiene gran importancia en la práctica, pues obviamente debido a que hay diferentes métodos de pasteurización y que son ineficaces. Por eso aquí sí es bien importante la esterilización. Para evitar, para que se pueda destruir esta enterotoxina, porque es termorresistente. La Escherichia coli 157H7, pues, ¿qué les puedo decir si ya lo vieron ustedes en el video? Son cepas que se consideran coliformes fecales, obviamente que viven en el tracto gastrointestinal, obviamente que van a estar en las heces del humano y en animales sanos. Estas bacterias, esta especie va a ser una toxina causante de enfermedad en los humanos. Sus síntomas, bueno, obviamente incluye la diarrea con sangre, los calambres abdominales y bueno, en algunos casos, específicamente en los niños, pues esta va a causar un síndrome llamado síndrome hemolítico urémico, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente va a destruir las células sanguíneas rojas, causando daño renal y en algunos casos, pues hasta la muerte si no se puede atender bien. La listeria monocitógenes, que es otra microorganismo muy común y que también es de cuidado, este microorganismo es capaz de crecer y sobrevivir en una amplia gama de condiciones ambientales, es decir, puede sobrevivir a temperaturas de refrigeración, a condiciones bajos de pH, a condiciones altas de sal, o sea, no va a tener problema, por lo que esto, bueno, obviamente es una bacteria que puede superar cualquier método de conservación de las barreras de seguridad y es un patógeno importante porque también es transmitido por muchos alimentos. Este puede crecer en macrófagos y en células epiteliales. Entonces, la listeria se va a encontrar en el suelo y en el agua y que va a estar aislado en fuentes ambientales. Esta también, pues si se hace una buena pasteurización, va a ser destruida y que, bueno, pero sí que se destruye, pero si esos alimentos se pueden contaminar después de este microorganismo, va a crecer muy bien a temperaturas de refrigeración. Por eso sí es bien importante. La enfermedad, obviamente, ocurrida por este microorganismo, pues da eventos esporádicos, pues obviamente brotes muchos más grandes, es llamada listerosis. Esta listeria, pues es una enfermedad principalmente en adultos, en mujeres embarazadas, en recién nacidos, en ancianos, ¿sí? En pacientes con síntomas inmunes comprometidos, ¿sí? Es decir, pero que también no quiere decir que en adultos que seamos sanos y que sean niños bien, pues no la vayan a contraer. Es decir, va a atacar principalmente a los que sean inmunosupresores, pero que eso también corre la posibilidad de atacar a otras personas que estén bien, aparentemente. Sus síntomas pues son como los de la gripe: fiebre, dolor muscular, rigidez del cuello, dolor de cabeza, meningitis, aborto, muerte intrauterina, parto prematuro, aborto, etcétera, etcétera. Sí, y entonces, bueno, estas son una de las causantes, una de las enfermedades patógenas causantes dentro de los alimentos más virulentas, ¿no? Es decir, con una tasa de mortalidad entre el 20 y el 30%, y obviamente entre más alta, todas estas, pues obviamente dentro de las ETAs, pues se va a encontrar en las toxinfecciones alimentarias. ¿Dudas hasta aquí, chavos? No, maestra. No, ¿Qué profesor. podemos hacer o cómo podemos evitar que podamos eliminar todos estos microorganismos? Bueno, hay diferentes métodos en los cuales podemos utilizar para quitar y eliminar estos microorganismos. Y tenemos el uso de películas plásticas y parafinadas, el uso de bacteriofugación, la eliminación mecánica de mohos, la pasteurización, el uso de temperaturas bajas en campo y en la planta, la congelación, la eliminación del agua por evaporación, el secado, sustancias conservantes como ácido sórbico, propiónico.
limpieza de sustancias antibacterianas, calor, cloración, filtración de agua, etcétera. O sea, hay varios métodos en los cuales se pueden usar según sea lo indicado. Aquí, por ejemplo, los dos métodos más importantes que se van a encontrar o que va a ser más efectivo, pues es a través del calor, ¿no? Que es la forma en cómo vamos a poder eliminar todos estos microorganismos o la mayoría en este alimento. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que dentro de estos pues hay tanto enzimas como esporas, como toxinas que necesitan temperaturas altas y que pues hay que eliminar y que bueno, pues si no lo hacemos, pues va a causar un problema en un futuro. ¿Cuál es el fundamento de usar calor? Bueno, pues el fundamento es que se use toda la temperatura por encima de la máxima de crecimiento del microorganismo. O sea, que sea letal para ese microorganismo. ¿Y qué es lo que se necesita? Pues se necesita desnaturalización del DNA, degradación de los ribosomas e hidrólisis del RNA, permeabilización de las membranas, inactivación de enzimas claves para la metabolización del metabolismo microbiano. La muerte en general por calor se va a producir en forma ordenada, así como se lleva a cabo el crecimiento de estos microorganismos, pues tenemos también que, bueno, tenemos que la muerte igual y esto obviamente se va a poder calcular la intensidad del tratamiento térmico en este caso, que se debe de conseguir para inactivar a estos microorganismos, es decir, para eliminarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se tendría que llevar a cabo? ¿Sí? Entonces, el tratamiento térmico, que es el más usado aquí en la industria de la leche, pues tenemos que aquí el tratamiento térmico va a depender de 4 razones. Es decir, la resistencia térmica del microorganismo, de las enzimas presentes en ese alimento, la carga microbiana inicial que contenga el alimento antes de que vaya a ser procesado a tratamiento térmico. El pH del alimento es bien importante, el pH del alimento y el estado físico de este, para poder saber qué tratamiento térmico se tiene que someter ese alimento. Los 4 objetivos principales que persisten o persiguen aplicar ese tratamiento, pues es obviamente pues destruir los microorganismos que vayan a afectar la salud del consumidor, destruir a los microorganismos que vayan a alterar a ese alimento, la inactivación enzimática y por tanto optimizar la retención de factores de calidad en costo mínimo. Entonces son los más importantes para poder llevar a cabo la aplicación de estos tratamientos térmicos. El tratamiento térmico, tenemos que aquí va a nivel de la industria, se va a dividir en dos grupos importantes. Y tenemos a los, aquí se está dividido. Tenemos la pasteurización y la esterilización. ¿Y cómo lo vamos a dividir? A través del pH. Tenemos que en este caso, la aplicación sobre de estos tratamientos o de estos, los alimentos que son ácidos, que tienen pHs bajos de 4.6, es decir, menores a este pH, para acá, este pH, son los alimentos que se van a someter a pasteurización. Alimentos que son mayores a pHs de 4.6, este es el pH óptimo, el que va a hacer a cabo la división entre la temperatura a 100 grados. Ajá.
pHs arriba de este se someten a esterilización. Y ahorita vamos a ver por qué. Dentro de los alimentos, los patógenos no pueden crecer aquí en alimentos con pHs que tienen bajo de 4.6. Entonces, aquí, pues se puede decir que en los alimentos, aquí los microorganismos que crecen, pues son menos peligrosos. Los microorganismos que van a estar aquí son los menos peligrosos, los que tienen baja acidez. Es decir, los que tienen una acidez baja. Y esos, obviamente, los alimentos que no son ácidos o que tienen una baja acidez, más bien una baja acidez, es decir, que no son ácidos, son los alimentos que van a ser más peligrosos porque ahí es donde podemos encontrar incluso patógenos. Aquí, si se puede aquí crecer, aquí van a poder crecer patógenos, pueden afectar obviamente a la salud del consumidor e incluso pues produciendo la muerte. Sobre todo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Hablamos de Clostridium. Clostridium botulinum. Este es un microorganismo que es un microorganismo referencia. Es un microorganismo, y aquí lo menciona, es un microorganismo que lo van a tomar como referencia para tomar esta decisión de dividir estos tratamientos térmicos en pasteurización y esterilización. Es decir, pasteurización, la temperatura térmica máxima no llega a 100. Más ya no, porque ya no es pasteurización. Ya es esterilización, porque la esterilización se somete a temperaturas arriba de 100, es decir, se someten a temperaturas. Aquí en pasteurización, ¿qué se destruye? Se destruyen mohos, se destruyen levaduras y se inactivan enzimas. En esterilización, no, en esterilización sí se destruyen bacterias. Entonces tenemos aquí pasteurización y esterilización como pasteurización, alimentos ácidos, se va a dar solo a alimentos ácidos que son pHs por debajo de 4.6, es decir, pHs ácidos. Esterilización se someten los alimentos no ácidos, es decir, pHs por encima de 4.6, que son pHs no ácidos e incluso alcalinos. Y los alimentos ácidos, son alimentos que los patógenos no van a poder crecer, que son alimentos menos peligrosos que los de baja acidez. Por eso, la temperatura a la cual se van a someter es a una temperatura de esterilización. ¿Cuál es la temperatura de esterilización en el caso de la leche? 70 y algo, ¿no? No. Tiene que ser a más de 100 grados centígrados, ¿no? Para que sea esterilización. No. Sí, pero aquí la leche se pasteuriza. Hay leche pasteurizada y hay leche esterilizada. Pero aquí en pasteurización la leche es a 63 grados centígrados, una pasteurización, por 30 minutos. Profesora, ¿la esterilización no es a 120 grados por 20 minutos? No, esto ya es no, eso es otra cosa, ahorita lo vamos a ver. Ahorita estamos hablando de pasteurización. Y esta pasteurización en la leche es de 63 a 30 grados.
Pero imagínense que esta leche tuviera Clostridium. ¿Mataría este microorganismo? No. 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 Entonces, ¿qué necesita? Por eso la leche es uno de los alimentos que se puede pasteurizar y se puede esterilizar. Entonces, se tiene que someter a una temperatura más grotesca y no se tiene que pasteurizar, se tiene que esterilizar. Pero bueno, en la industria no le llamamos esterilizar, se llamamos Profesora, ultra. ¿Qué pasó, Oscar? también, como nos había comentado que porque hay esporas que hay en el ambiente, ¿no? También se tienen que... Así es. Ajá, está dada también por estafilococos. ¿Sí? Estafilo. Entonces, depende del microorganismo. Entonces, hay alimentos en los cuales tenemos a fuerzas que someterlos aquí. Y entonces aquí, por ejemplo, en alimentos no ácidos, estamos hablando de alimentos que sí pueden crecer patógenos y que estos pueden afectar la salud del consumidor. Por ejemplo, el Clostridium. Por lo tanto, hay que meterlos a tratamiento de esterilización. En la leche le llamamos ultrapasteurización y ahorita más adelante veríamos a qué. Y entonces tenemos la pasteurización. ¿La pasteurización qué va a ser? Pasteurización va a ser, implica la destrucción por calor, vean aquí, destrucción por calor de microorganismos patógenos en estado vegetativo, solo en estado vegetativo, o la destrucción o reducción de microorganismos productores de alteraciones. Solo ese tipo de microorganismos son los que va a quitar la pasteurización. También la pasteurización es un tratamiento relativamente suave que se maneja a temperaturas inferiores a 100 grados centígrados. Máximo, no más, porque por eso está esta tablita, está este cuadrito. Este cuadrito es bien importante. Ajá, porque estamos hablando que aquí, en esta línea donde se divide pasteurización y esterilización, está el límite es 100 grados centígrados y el pH es 4.6. Método, obviamente, enfocado para alimentos ácidos, es decir, alimentos menores a 4.6, es decir, a pHs ácidos. También se requieren que los alimentos que entren a la pasteurización se mantengan a temperaturas bajas, es decir, después de un proceso de pasteurización hay que llevarlo a almacenar a refrigeración. Eso es lo que quiere decir. Reducir patógenos, lo que hace es reducir patógenos en fase vegetativa, como en el caso de bacterias, protozoos, mohos y levaduras. Pero solo los reduce en esta fase. La intensidad de este tratamiento va a prolongar la vida de anaquel del alimento y se determina, obviamente, principalmente por el pH, como lo dijimos anteriormente. Este se utiliza en alimentos muy perecederos, es decir, alimentos que se van a descomponer rápido por su composición química que tiene, como en el caso, por ejemplo, de la leche, del huevo líquido, que son perecederos, o en alimentos con pH ácidos como en jugos, en cerveza, en vinos y en algunas hortalizas encurtidas. Este es un proceso térmico que se realiza en alimentos líquidos, principalmente. Ahora, los tres tipos de este proceso están bien diferenciados. En un proceso de pasteurización LTLT que se llama lento, es decir, low temperature long time, es decir, baja temperatura largo tiempo, es a 63 grados centígrados por 30 minutos.
en la leche y obviamente este se enfría lentamente. Es el proceso de pasteurización común que conocemos. Pero está el de pasteurización a altas temperaturas durante corto tiempo, que es el HTST, que es High Temperature Short Time, que es de 72 grados centígrados por 15 segundos. O sea, vean, todavía estos dos, este sigue siendo pasteurización y estos dos no rebasan los 100 grados centígrados. Pero aquí estamos hablando de un proceso a altas temperaturas llamado UHT, Ultra High Temperature, y estamos ya hablando de temperaturas entre 135 y 140 grados centígrados, pero estamos disminuyendo ese tiempo, es decir, estamos hablando de 2 a 4 segundos. En el caso de la esterilización, sabemos que la esterilización es un proceso que va a destruir a los microorganismos patógenos y no patógenos. Aquí se incluye las esporas, incluye enzimas, incluye todo. Y puede estar en alimentos en aplicación de calor superiores a 100 grados centígrados. Obviamente es un proceso muy drástico a las temperaturas de entre 115, 130, pero en corto tiempo, que estamos hablando entre 15 y 30 minutos, incluso segundos. Aquí también, obviamente, este proceso no hay ningún problema una vez que se someta el alimento a este tratamiento térmico, se puede almacenar a temperatura ambiente. Por ejemplo, la leche que ustedes compran, esa de Alpura o de Lala, que es ultra pasteurizada, pues la van a almacenar en la alacena hasta que la abren, es la manera en cual la guardan en el refri, pero antes la tienen almacenada. Sin embargo, hay leche que está en los contenedores en el súper, ustedes han visto cómo están en esos contenedores de plástico de refrigeración, en las botes esos de plástico que pueden, esos están pasteurizados. ¿Por qué? Porque están almacenados en refrigeración. Este método está principalmente enfocado para alimentos no ácidos a pHs mayores de 4.6 y se utiliza pues en la leche, se utiliza en los zumos de frutas y verduras y bueno, también obviamente permite un mayor tiempo de caducidad. Aquí, por ejemplo, lo que les comentaba, Clostridium botulinum, pues se considera un microorganismo referencia para este tipo de tratamiento, es decir, matando, eliminando a este microorganismo, quiere decir que se puede eliminar cualquier otro sin ningún problema, cualquier otro. La acción de este tratamiento sobre los componentes de los alimentos, como enzimas, como proteínas, como vitaminas, pues sí llega a afectar, porque sabemos que, bueno, sus propiedades físicas, pues cambia color, forma, consistencia, sabor. Por eso es que en muchos de esas leches o en muchos de esos jugos dicen adicionado con vitamina C, adicionado con tal esto. No, simplemente le están sustituyendo lo que se eliminó por el tratamiento. Dentro de esta esterilización, pues tenemos la HTST, que es alta temperatura en corto tiempo. Y tenemos la UHT, que es temperatura ultra alta, es decir, temperatura de 40 grados centígrados, que nos va a permitir reducir en tiempo el tratamiento, ya sea en minutos a segundos, y va a mejorar obviamente la calidad de este producto, dando un color inicial de color, de sabor, de forma. Y esto pues solo se hace en líquidos, ya que, bueno, en algunos sólidos se necesita más tiempo para que el calor penetre al alimento, al interior del producto y puede llevar a cabo pero se corre el riesgo de que se queme ese producto. Entonces,
vean las diferencias entre uno. Si en el examen les pregunto la diferencia de estos dos, pues me tendrían que explicar por lo menos una explicación breve. No quiero cada uno de estos, pero que se entienda lo que se dice. Ahora, ya que vimos cada uno de estos tratamientos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la cinética de estos microorganismos? ¿Qué es lo que sucede cuando se lleva a cabo estas temperaturas y todo esto? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se lleva esa? Así como pues se lleva a cabo o se produce el proceso de crecimiento, pues también tenemos un proceso de muerte celular que es muy parecida a la curva, al tipo de microorganismos que vemos. Entonces, a ver, vamos a ver. La cinética de inactivación microbiana a través del calor, pues es muy parecida a la cinética de crecimiento. Aquí tenemos que tener un tiempo necesario para destruir a una temperatura dada un número determinado de organismos, es decir, esporas también, en condiciones específicas. Entonces, está relacionado el tiempo con la temperatura. Entonces, tenemos aquí el trabajo, se lleva a cabo en un baño María, donde tenemos un tubo con un control, que es un tiempo cero, y tenemos un tubo con diferentes tiempos, pero que obviamente a una temperatura constante, que estamos hablando ya de una temperatura de 100 grados centígrados, que es cuando empieza mucho de la muerte celular de muchos microorganismos. En este tiempo cero yo tengo una concentración de microorganismos inicial en todos. Ajá. Esta concentración de microorganismo inicial la tenemos, en este caso, de 30,000, que es 3.0 por 10 a la 3 unidades formadoras de colonias en mi tiempo cero. Conforme va pasando el tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y así sucesivamente, a esta temperatura constante, se va a ir viendo aquí la reducción de células, ¿sí? Hasta ya tener, en este caso, hasta las 5 horas, a donde llegamos con esta temperatura. No es como en la de crecimiento al revés, sino aquí el recuento tiene que disminuir conforme el tiempo. Y así sucesivamente. Entonces tenemos el tiempo a 100 grados centígrados con un recuento y el porcentaje de supervivientes y el porcentaje de destrucción. Y entonces vamos a ir viendo cómo van a ir cambiando cada uno de estos. Es decir, cuántos microorganismos o qué porcentaje hay de los que se mueren y de los que se quedaron. Es decir, empecé con un 100%. En 1 hora, en ese 100% empecé con esta concentración. En 1 hora, ¿cuánto en porcentaje de esta concentración, que es el 100%, se murió, se destruyó? Y aquí vemos que a la hora, esta cantidad es la que queda. ¿Cuánto se destruye? Pues vean, es una cantidad, es un porcentaje bastante grande. Se destruye un 75%, lo cual esto representa al 25% que queda. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Sí. Ahora, me voy con el siguiente. De la hora a las 2 horas, ¿cuánto se va a destruir? Y se dan cuenta que los ciclos son los mismos. Se destruye en porcentaje la misma cantidad y la misma cantidad se queda como sobreviviente. ¿Sí? Entonces tenemos en gráfica
¿Cómo la vamos a graficar? ¿Cómo se va a llevar a cabo esa forma o esa gráfica exponencial de estos microorganismos? Y tenemos que aquí tenemos normalmente el número de sobrevivientes aquí, y tenemos con el tiempo o de la, pues se puede decir, de la concentración. Y aquí vamos a ir graficando lo que encontramos aquí, ¿no? Todo esto se grafica acá. Al momento de graficar, yo voy a obtener una curva de deceso, no de crecimiento. Mi curva de crecimiento, ¿cómo sería? Al revés, ¿no? Sí, sería al revés. Sería así, pero aquí estamos con la curva de muerte. Por eso, cuando nosotros o cuando se somete a un proceso de esterilización o de pasteurización, se tiene que calcular esto, o sea, ya son cálculos que se tienen porque se toma como referencia y se tomó y se dice como referencia el Clostridium botulino para determinar el tiempo y la temperatura a la cual se tiene que someter ese alimento y poder estar seguro que no va a haber ningún microorganismo a esa temperatura, a ese tratamiento térmico. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos viendo cómo van a irse conforme pasan las horas con la concentración de microorganismos. Y entonces, como en la curva de la tasa de crecimiento, tenemos aquí una tasa de muerte, ¿no? Y tenemos un tiempo o dosis para llevar a cabo y saber cómo va a tenerse. Entonces, esto lo vamos a pasar a manera lineal, como lo hacen para tener la gráfica de esta temperatura. Es una temperatura constante. Tenemos ya los ciclos logarítmicos y tenemos contra el tiempo para ver cómo es invertida esa gráfica y poder sacar aquí ya nuestro tiempo, el que es necesario para que pueda llevarse a cabo la muerte de ese microorganismo y que la pendiente de esta línea, pues va a ser el inverso de ese tiempo determinado, que el tiempo lo voy a poner como D, que es tiempo o dosis a la cual se va a llevar a cabo, ¿no? Este va a ser el tiempo, ¿no? Tiempo o dosis, y ahorita lo vamos a ir definiendo. Y aquí estamos viendo el mecanismo para llevar a cabo la desinfección de esa muerte. En una taza, en este caso, aquí la cinética de inactivación, apaguen su micrófono, chicos, está el tiempo y a esa D se llama el tiempo de reducción decimal. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es el tiempo de tratamiento a una temperatura para reducir la población microbiana a la 10ª parte. ¿Sí? Entonces, aquí es cómo nos va a decir, es el tiempo o la dosis para la cual la población microbiana se reduce al 90%, o un ciclo logarítmico, por decir lo mismo que está escrito ahí de otra manera. Es decir, el tiempo o la dosis para la cual la población microbiana se reduce el 90%, o un ciclo logarítmico o una unidad logarítmica, como ya lo vemos aquí. Aquí ya se van reduciendo por unidades logarítmicas. El proceso más utilizado en este caso, pues tenemos el calor húmedo, en la cual pues lo tratamos cuando hacemos una temperatura elevada por encima de 100 grados centígrados y lo llevamos a cabo ese proceso por la esterilización, para reducir ese número de células o de esporas presentes que se van a encontrar en esa muestra. Es como se ve en el caso de la... Y entonces, la fórmula esta que tenemos aquí, pues vamos a sustituir
este tiempo, por medio de que tengo N, que va a ser igual a la cantidad de células iniciales por la exponencial de la tasa K, que es la tasa de la muerte o la tasa de velocidad de la muerte, por, en lugar de tiempo, por la temperatura. ¿Para qué? Para ver o poder sacar este factor D, que es el tiempo de reducción decimal, que eso es D. Para poder saber cuánto tiempo vamos a necesitar. En caso, bueno, de un tratamiento de calor. Esta D obviamente se va a convertir en el tiempo necesario a una temperatura determinada, que son minutos necesarios para reducir la población al 90% del tratamiento. Y esta D normalmente pues está dada en minutos. Y esta D pues la utilizamos obviamente en la fórmula de la muerte microbiana, sustituyéndola, y tenemos entonces que N es igual a N0 menos T por D, que sería esta parte. Y aquí, que sería el tiempo. Ahora, en fase logarítmica, pues tenemos que es lo mismo, igual por logaritmo de esta fase menos el T de tiempo, en el tiempo. Y a esto se le va a llamar, valor D. Valor D. Si ustedes escuchan qué es el valor D, es el tiempo de reducción decimal. Punto. Pero que también, bueno, tenemos que sacar otros valores que va a haber, que van a existir o que van a estar dentro de esto, y que viene lo que es que a partir de ese valor de que vamos a obtener, vamos a poder sacar una constante llamada constante Z, que esa constante es el número de grados centígrados que hay que aumentar la temperatura para reducir el valor T a la décima parte. O sea, aquí ya estamos relacionando el tiempo y la temperatura. Y Z, obviamente, es el incremento de esa temperatura que tendríamos que hacer para reducir ese tiempo o más bien para reducir el tiempo de reducción decimal, o para reducir el valor D, o para reducir 10 veces D. Y entonces tenemos que, sustituyendo y haciendo matemáticamente, lo cual esto no les voy a preguntar en el examen, nada más se lo estoy explicando para que entiendan la relación del tiempo y la temperatura en el proceso térmico de muerte, o cómo es que se sabe que este proceso se lleva a cabo. Tenemos que Z termina de estar relacionado con D en 10, es decir, se reduce 10 veces. Y esto, obviamente, es el valor constante para un microorganismo, en este caso Z es el valor constante